tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Estuvimos unos días, como ustedes vieron, sin emitir. Volvimos a poner al aire algunos programas que teníamos de archivo. Y era precisamente porque estábamos de viaje, estábamos en Madrid, siguiendo muy de cerca un acontecimiento que teníamos la impresión, que después la realidad confirmó, iba a tener algún recorrido y algún rebote a este lado del Atlántico, porque la política española tiene vasos comunicantes y porque lo que se estaba jugando entraba dentro de esa dinámica de derecha-izquierda que en la política de bloques también en la Argentina tiene correlato, ¿no? Claramente aquí hay un bloque progresista que está gobernando, que tiene cierta correspondencia con el bloque progresista que gobierna a nivel estatal en España, y hay un bloque conservador que estuvo hace poco gobernando, que también tiene cierta correspondencia con el bloque conservador en la península ibérica. Y en la recorrida que hicimos por Madrid, esencialmente, tuvimos la suerte y la posibilidad de charlar con amigos y con intelectuales muy, muy afilados, entre ellos uno que vamos a entrevistar hoy nuevamente en este programa, que a mi juicio me hizo una de las mejores síntesis de lo que estaba pasando, de lo que se estaba discutiendo en ese momento en España y en Madrid en particular. Y ahí me parece que tiene el valor de los intelectuales cuando tienen esa capacidad de leer la conversación social y detectarla con anticipación, ¿no? Por eso me parece muy importante escucharlos, porque cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, me dijo, mira, lo que está poniendo en juego la izquierda como narrativa tiene poco rebote, porque la derecha le ofrece al ciudadano de a pie, con la palabra mágica libertad, todo un imaginario que cree ese ciudadano de a pie lo va a acercar a la felicidad. Pero bueno, estamos hablando concretamente de Jorge Alemán. Aparte acaba de presentar un libro que también queremos conversar con él. Vamos a hago este introito un poquito más largo de lo común, vamos a hacer, digamos, con él estos disparadores para poder hablar de cosas que a mi gusto son bastante preocupantes y que todavía me parece que la clase política, los intelectuales no han puesto en verdadera dimensión. En un minuto venimos con Jorge Alemán. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Hola Jorge, buenas tardes para vos en Madrid, buen día todavía para nosotros en Buenos Aires. Un gusto saludarte y gracias por atendernos nuevamente. No, gracias a vos, Roberto, y gracias por tus amables palabras introductorias que escuché. Sí, no son de sobadas de lomo. Me quedé muy sorprendido porque te propuse un encuentro al que amablemente accediste. Nos fuimos a tomar unas cañas ahí por Madrid y te pregunté cómo lo estabas viendo y me dijiste, perdóname que lo repase porque después quiero sí ya darte a vos la palabra para que te expandas con libertad, que era una verdadera encrucijada la que estaba afrontando el bloque de izquierdas, en un escenario hostil tradicionalmente, digámoslo también para la izquierda. La derecha gobierna la Comunidad de Madrid hace 25 años, no es una novedad, pero acá particularmente se estaba dando una serie de disputas que confirmaron tu presagio. Vos dijiste, me acuerdo clarito, mira, la izquierda tiene que velar por la seguridad individual, por el comportémonos, por el no salgamos, porque el tengamos cuidado, frente a una candidata que ponía arriba de la mesa la idea de la libertad. Abramos todos, salimos, dale que va, no hay problema, la cosa está controlada. Y hago un último ejercicio de ejemplo para que vos después puedas desarrollarlo. Hay un video en una campaña que además tenía los problemas del coronavirus para no tener reuniones masivas, que se la ve a ella corriendo sin emitir ninguna palabra, haciendo un ejercicio de footing, ¿no? Y claro, iba corriendo, pero se veía a los costados los negocios abiertos. Entonces, bueno, más que nunca a fondo la idea de no hay que emitir palabras, esto es imágenes. Todo tuyo, Jorge. Bueno, sí, en líneas generales la descripción que has hecho se aproxima bastante a la realidad. Es verdad que del lado de la izquierda quedaron las construcciones argumentales, la apelación a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad individual y intentando universalizar el valor de la solidaridad durante la pandemia. En cambio, en esta nueva derecha, que es una derecha ultraderechizada, funcionó otra cosa. Se ofreció una forma de vida que se puede sintetizar en esa imagen que acabas de describir, ella corriendo, siendo una de las runners de las que hay en Madrid y a los que les gusta tanto salir a correr en medio de los negocios abiertos. Esa promesa de goce, de satisfacción inmediata, contrastó definitivamente con las exigencias que provienen del campo progresista o del campo de izquierda con respecto a los cuidados, la solidaridad, etc. Ella se resignificó con todavía más radicalidad la palabra libertad. Es decir, se trata de una libertad en donde las cervezas, las salidas están absolutamente protegidas. Acá vienen jóvenes de Barcelona a divertirse a Madrid, ¿no? Es decir que esta desinhibición nueva de las ultraderechas ofrece un ámbito que se le vuelve sintomática a la izquierda. Para darte una idea de dos síntomas que se produjeron ayer, una de las ministras de Sánchez dijo que nosotros contra las latas de cerveza y los berberechos no podemos hacer nada. Es un discurso ajeno a la política, dijo Carmen Calvo. Y Monedero estalló de una manera torpe, pero todos los que votaron ganando 800 euros a Ayuso son unos gilipollas, traducido a la lengua nuestra, rioplatense o argentina, unos boludos. Es decir, esos son dos síntomas que muestran el tipo de impotencia que se generó en el campo progresista con respecto a esta derecha que ya no busca ningún tipo de soporte conceptual, no tiene nada que ver con la derecha liberal o conservadora, sino que propone un determinado tipo de vida con respecto a la cual la izquierda no tiene ninguna alternativa. Esa vida consiste en que las cosas sigan su propio derrotero en cuanto al consumo, en cuanto al mercado. Es una libertad
el término libertad es un término vacío, imposible de definir, y por lo tanto ha sido perfectamente apropiado para la ultraderecha como la libertad de las iniciativas, la libertad de que el mercado funcione, la libertad de que la diversión en una ciudad hostelera y turística, esto adquirió además una dimensión notable, hasta tal punto que destruyó dos grandes mitos que tiene la izquierda, dos mitologías que yo hace tiempo que para mí están cuestionadas, que son una, que hay gente de izquierda que no vota, que eso a mí me parecía siempre inconcebible, y especialmente si está la ultraderecha enfrente, y la otra, que hay un cinturón rojo industrial en donde está la supuesta clase obrera o la clase trabajadora, y donde hay muchísimos inmigrantes que votan a la izquierda. Bueno, los dos se destruyeron. El famoso cinturón rojo, que uno de los candidatos, en especial Iglesias, tenía expectativas con respecto a esa zona, han votado masivamente también a la derecha, incluidos los inmigrantes. Jorge, pusiste varias picas en Flandes, lo tenía apuntado en mi libreta para conversar con vos, lo adelantaste como títulos en esta explicación certera, y entonces quiero recogerlos y repasarlos contigo. Cuando estuvimos ahí viviendo la campaña, efectivamente veíamos que la izquierda, en un momento determinado, en cabeza de Pablo Iglesias, uno de los candidatos, que se retira de la vicepresidencia segunda de gobierno para asumir la batalla de Madrid, generando un revival de la época de la guerra. Para por ahí los que no conocen con tanto detalle, había pasacalles cuando se inicia la ofensiva nacional franquista sobre Madrid que decían no pasarán, ¿no? Y fue una de las consignas del Frente Popular. Y lamentablemente, en el 36 al 39 pasaron con los fusiles, y en el 21 arrasaron literalmente con las urnas. A tal punto arrasaron que, como bien referenciás vos, existe en la complejidad electoral española y madrileña en particular lo que se conoce como el cinturón rojo, es decir, unas porciones del Gran Madrid habitadas por ciudades dormitorios de gente trabajadora. Y hubo todo un apelativo ahí a que hay que salir a votar, hay que enfrentar al fascismo. Sí, claro, el drama es que se salió a votar, y en Vallecas, tradicional bastión socialista, ganó Ayuso con enorme comodidad. Entonces, la pregunta es esta, porque también me la dijiste en ese primer encuentro que tuvimos en Madrid. Me dijiste, mirá, el dato constitutivo de esta estética nueva del capitalismo, llamado neoliberalismo, por así decirlo, es la fragmentación. Es decir, está el grado de fragmentación de esta etapa del capitalismo, que el tipo dice, mirá, yo soy un emprendedor, pero ¿qué carajo haces? No, no sé, laburo repartiendo pizza, pero tengo un emprendimiento propio. No tenés un emprendimiento propio. O sea, laburás a destajo 10 horas, ganás 2 mangos, pero viene alguien que te dice sos libre y haces lo que vos querés. Es enormemente complejo enfrentar esa discursiva. Con pandemia en el medio, además, es imposible afrontar con nitidez esto que estás señalando. Aprovecho para, siguiendo la lógica de tu intervención, decir que la izquierda se esclava un poco del concepto de interés objetivo. Es decir, la suposición, digamos, de que hay sectores sociales que se mantienen identificados a sus intereses de clase. Esto el neoliberalismo lo ha cortado de manera transversal. Esa fragmentación a la que aludías hace que esa suposición de que Vallecas, los barrios periféricos, mantengan su identidad de clase y por lo tanto su opción sea la izquierda, era un mito. Es decir, está todo fragmentado, todo en un presente absoluto de supervivencia, y esa respuesta colectiva de clase está pulverizada. Y la izquierda tiene muchas dificultades para entender
que el interés objetivo ya no corresponde en este tiempo histórico, no tiene la eficacia ni la traducción política que tuvo en otra época. Quiero decir que las constantes son las de las derechas, como también, por ejemplo, veo en Argentina constante el antiperonismo, pero la suposición de que hay trabajadores que están idénticos a sus intereses objetivos, idénticos a sus pertenencias, es algo que hay que tomar con mucha prudencia, y en todo caso lo que ha sucedido en Madrid es un gran laboratorio para pensar esta cuestión. Me he ocupado últimamente del problema de la ideología precisamente porque este interés objetivo, por ejemplo, los inmigrantes. Yo el otro día a un peruano que votó a Abascal le puse un vídeo de Vox que me habían hecho llegar, donde el líder de la ultraderecha, que está contentísimo con el triunfo de Ayuso, decía que los inmigrantes eran unos guarros, traducido, unos asquerosos. Sin embargo, no se inmutó. El señor quiere seguir, como has dicho vos, llevando en la bicicleta un delivery o trabajando en un taxi, y por lo tanto esos intereses objetivos que me parece que pertenecen a la categoría del capitalismo fordista o el capitalismo industrial, han quedado pulverizados y ahora están fragmentados, y ahora sí el neoliberalismo es una fábrica de subjetividad en donde hay que incluir identificaciones, modos de satisfacción. Ha jugado mucho en el imaginario colectivo la idea de que te están robando un goce con estas restricciones, y por lo tanto hay una promesa futura de goce. No es que ya te roban el goce los inmigrantes, eso ya estaba en la ultraderecha, ¿no? Los inmigrantes vienen a quitarte todo lo que puede ser tu acceso a los bienes, a la satisfacción, etcétera, etcétera. Ahora ya es que el propio gobierno, este sí es un efecto de la pandemia, viene a robarte ese goce, y la Ayuso, la presidenta, la candidata, fue la opción de una promesa de goce, una promesa de que la fiesta continúe en el sentido amplio de la fiesta, es decir, que esas fragmentaciones de las que estamos hablando vuelvan a considerar su lugar. Se le suma a esto, si sumamos el caso de Pablo, que España nunca ha querido saber nada de la Guerra Civil Española, ni de los desaparecidos, ni de las fosas comunes, y por lo tanto, ese es un elemento que se puede tratar académicamente, se puede tratar historiográficamente, pero no se puede significar políticamente. Y Pablo lo significó públicamente porque desde el momento en que su opción fue fascismo o democracia y el no pasarán al que antes has aludido, evocó justo, esta es, sí, ya a esta altura una diferencia con el rejonismo, evocó justo el elemento que verdaderamente nadie quiere, ni la propia izquierda quiere verdaderamente remover, ¿no? Así que era su apuesta. Creo que en su apuesta estaba la idea de que ese cinturón rojo todavía existía, que tenía algún tipo de entidad social, y no lo tiene. Definitivamente, lugares en donde cuando yo llegué en España hubiera sido inconcebible decir que votaban a una derecha, han votado a la derecha más ultraderechizada de la historia, porque además un problema que ahora tiene el Partido Popular es qué hacer con Ayuso, porque Ayuso no es un corte con respecto a la serie de los líderes del Partido Popular. Ayuso no es Rajoy. Ayuso dice cosas que Rajoy no hubiera dicho nunca. Este es el drama, Jorge, y recupero, porque me vas armando la hoja de ruta de los temas que me fui apuntando, y lentamente vas a ver cómo vamos desembocando en la Argentina, también por algunas posiciones públicas que vos fuiste marcando que me interesan repasar contigo, ¿no? Había una competencia ahí adentro de la izquierda, de los bloques de izquierda, donde una de las opciones era Más Madrid. Hacemos un pequeño raconto. Más Madrid es la versión local de Más País, la decisión de Rejón cuando se va de Podemos y funda ese espacio. Y la vieja disputa de pablistas y de rejonistas era un poco que el rejonismo decía, che, vamos lentamente a las viejas posiciones del Partido Comunista y por lo tanto vamos a tener 6, 7, 8 puntos de votos nacionales, que es el track record electoral del PC
desde el fin del franquismo para acá, haciendo promedio, ¿no? Con sus más y con sus menos. Y la verdad es que los números de Madrid le acaban de dar la razón, ¿no? Más allá de que después cuando pasas el peine fino hay otras cosas. Y entonces Errejón decía, no, esto va de movimiento, esto va más de peronismo, esto va más de armar cuestiones transversales, hay que apelar menos a esos imaginarios que ya en la fragmentación del capitalismo no tienen vigencia, como explicaste vos muy bien. Y entonces, claro, pregunta, ¿será eso el destino de las políticas progresistas? Menos apelativos a cuestiones movimentistas en cuanto a intereses colectivos y más atenciones a las vidas placenteras del egocentrismo y del narcisismo perdido que señala Byung-Chul Han, o todavía puede haber apelativos a lo colectivo. Y te dejo otra atrás ya para que vos le metas pata con todo. Vos venís señalando, en referencia a la Argentina, cuidado, mucha atención, esto no está para grandes hazañas, el mundo está como está pasando esto en este capitalismo de época, no nos subamos a trenes que nacen en ningún lugar y después terminan en ninguna parte, ¿no? Por decir de alguna manera. Bueno, te lo mezclé, pero sabrás vos separar los ingredientes de la ensalada. El otro día colgué en mi muro, un momento nostálgico después de la salida de Iglesias, una foto del día fundacional, el primer día de Podemos en Teatro del Barrio, donde estoy sentado. En Lavapiés, ¿no? Sí. Ahí fue cuando comencé mi relación con Errejón y con Pablo. La idea que había en aquel entonces de traducir políticamente el 15M era una idea alternativa a la socialdemocracia y al PC. Y esa idea tenía una inspiración populista. El populismo de Laclau, no lo que denota la palabra populismo en el régimen de circulación horrible que tiene. Y ellos tenían muy presente en aquel entonces Latinoamérica. A medida que fueron entrando en la lógica partidaria, parlamentaria y todo eso, empezaron a entender que ese fenómeno del movimiento nacional y popular, apreciado también por Gramsci, en ellos había mucha influencia de Gramsci, entre el cóctel Gramsci-Laclau no estaba funcionando como ellos esperaban. Ese era el primer empuje inicial de Podemos, buscar una vía que no fuera ni perteneciente a la tradición del Partido Comunista, ni la de los partidos socialistas. Lo que ha practicado ahora Más País, Más Madrid en este caso, es algo bastante semejante a lo que vi yo en el surgimiento del Partido Socialista, es decir, no ir a las consignas tradicionales de la izquierda testimonial y hacer un ayornamiento entre una preocupación social, una preocupación por la distribución del ingreso, por el medio ambiente, por el feminismo, por la sanidad, sin cargar las tintas en el marco histórico fatal que está siempre excluido de la escena española. Pero eso mismo tuve la oportunidad de presenciarlo, después de que en el 76 viví la transición, en la emergencia del Partido Socialista. No es muy distinto, el Partido Socialista en aquella época tal vez no tenía ni el feminismo ni la ecología presentes como ahora, pero sí, vamos a decir, intentaba fundar una especie de liberalismo de izquierda, una especie de lo que podría ser el Partido Demócrata norteamericano en su versión de izquierda. Y ahora Errejón, esto me parece que lo entendió bien él, y los datos le han dado una cierta razón, ha buscado esa opción. Tu pregunta es muy importante porque yo no sé si en Europa ya hay lugar para los movimientos nacionales y populares, porque las inercias sociales están constituidas, el tejido institucional es tan denso, el marco administrativo tiene tal impronta, y luego la pandemia, y luego la Unión Europea, y luego la imposibilidad que tiene además España, por muchísimas razones, de moverse por fuera de la lógica de la Unión Europea,
que yo no veo que la hipótesis, por ejemplo, le dio origen a Podemos, la hipótesis populista pueda tener lugar. En Argentina es distinto, en Argentina no está hablando la calle. En Argentina el gobierno enmudece o tiene muchas limitaciones o se encuentra en situaciones contradictorias y, entre otras cosas, porque es intrínseco al peronismo la movilización popular. Sin la calle es muy difícil evaluar lo que puede ocurrir en Argentina. En esto yo siempre, a mí algunos dicen, bueno, el posibilismo. No, yo no hablo del posibilismo. Yo pienso, la obligación de un marxista es primero caracterizar estricta y conceptualmente lo mejor posible cómo es la potencia del capital y en qué consiste la dominación neoliberal, que no es la dominación de un gobierno, es algo mucho más complejo que la dominación de un gobierno. Y es la creación de sentido, Jorge, ni más ni menos. Es la creación incluso de la realidad misma, hasta tal punto que no es un exterior nuestro, está en nosotros mismos, está en cada uno de nosotros. Es decir, tiene una potencia que es muy distinta a las ideologías tradicionales. Por eso el término ideología me ha resultado de nuevo interesante para volver a colocar en la escena teórica. Entonces, en ese sentido, los gobiernos no pueden introducir más que una impotencia. Es decir, la marcha esta, en donde lo que se refuerza es la opción neoliberal, la opción de que cada uno emprenda su propia vida, como dijiste al principio, que cada uno a la vez está en deuda, porque es una fábrica de deudores también el neoliberalismo, es decir, hace que se colapsen los proyectos históricos. O sea, para que haya un movimiento nacional y popular es condición sine qua non que ese movimiento tenga una liturgia, una gramática, una semántica a la cual remitirse en su pasado. No hay movimiento nacional y popular que sea pura actualidad. El neoliberalismo es pura actualidad. El movimiento nacional y popular exige volver siempre a tu épica fundacional, ¿no? Cuando no está la calle, esa épica fundacional queda agotada, no tiene posibilidades de articularse. En España esa épica fundacional no estaba, la intentó Iglesias, pero es la épica de la derrota en la guerra civil. Con lo cual, lo que queda es intentar una variante de la socialdemocracia que no fracase, que digamos tenga la posibilidad de ser premiada con la gestión.